Inmediato debemos hablar de informaciones que en lo nacional conciernen a todos. Ayer, o más que ayer, antes de ayer, si mal no recuerdo, sábado en la tarde, se conoció la información de una supuesta trama contra la Procuradora General de la Procuradora de la República, Jenny Berenice Reynoso, no la general es Miriam. Y en esa trama básicamente se dice, porque al momento no ha habido una información oficial sobre quiénes eran los que tenían el propósito de afectar la vida o los intereses de esta miembro del Ministerio Público. Se habla de 2 agentes de la Fuerza Aérea Dominicana que estuvieron sindicados como los responsables de iniciar este proceso. Al parecer no tuvo éxito, por lo menos digamos en su primera etapa, no tuvo éxito la intención, se descubrió, y eso lo confirmó ayer propiamente la Procuradora General de la República, doña Virgen Germán Brito, al decir que ningún tipo de atropello, ningún tipo de situación de esta naturaleza iba a detener el proceso de investigación que cursara contra cualquier acto de corrupción. No estamos hablando únicamente del caso Coral, sino también contra cualquier acto de corrupción ya establecido o por establecer, porque esos son los que a mí me llaman un poco más la atención. Yo ligeramente sospecho que esto pudiera venir más que de la propia gente que ya está en prisión, que ya tiene un expediente en su contra, que ya tiene toda una investigación forrada, que eso pudiera venir desde fuera, de gente que está en la mira pública, que está ante la justicia, o sea, que está siendo investigada por la justicia y que pudiera quizás próximamente ser llamado, ser iniciado algún proceso en su contra, sobre todo porque tengo la información de que hoy será depositado ante la Procuraduría General de la República un expediente de una entidad que en el pasado gobierno administraba fondos públicos y enriquecía de manera ilícita, tal cual el modelo utilizado por el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, en el que yo te contrato y tú me devuelves la mitad. Yo te nombro y tú me devuelves el 70%. Yo te designo en tal posición y tú me devuelves el 80%. Con ese esquema de, básicamente, prestanombre, viniera a ser más o menos un paralelismo, solo que en nómina, pudiese estar sometiéndose en las próximas horas un expediente, no la Procuraduría ante la justicia, no. Un tercero ante la Procuraduría para que sea investigado de manera profunda este caso. Bueno, ahí hay 2 militares Los vinculados a la Fuerza Aérea Dominicana que ya inclusive se han presentado sus identidades ante los medios de comunicación. Varios periodistas hicieron la mención sobre el hecho y a nosotros no nos cuesta creerlo. Realmente es un tema de que ella siempre anda con mucha seguridad porque por algo la necesita. Sin embargo, hay que decirle a cualquiera que si Jenny Berenice no estuviera, Dios la libre, otra persona ocuparía ese cargo y sería tal vez más implacable a la hora de buscar información y de llevar a las personas a la cárcel. Y sobre todo, el hecho de que nuestra República Dominicana, por más que ustedes quieran, no hay un crimen perfecto. No aquí, en ninguna parte, no hay un crimen perfecto. Si ya se descubrió esa trama, habrá que ver qué otras cosas también hay por ahí que puedan estar afectando la integridad y el desarrollo de estos casos. Que hay que decir que la Procuraduría no lo confirmó, a pesar de que hay informaciones que están vertidas en diferentes medios, pero ver la situación puede ser también una forma de ellos cuidarse del daño que quieren hacerle a los procesos que se están desarrollando desde el Ministerio Público. ¿Qué pasará con esto? Vamos a ver si son un poquito más abiertos, porque también hay un tema. Son los mismos periodistas, sin querer denostarlo, claro, son los mismos periodistas que reciben la información siempre. La Procuraduría se la advierte, se le da la información y ellos la dan como primicia. Y la Procuraduría se despinta y no pasó nada, no dije nada. O sea, porque no fueron ellos, fueron personas vinculadas a ellos los que están ofreciendo esa información. ¿Para qué? Para que como son gente de peso, también la gente diga que sí que es cierto, aunque la Procuraduría en sí no dé una confirmación o una negación del hecho. Fíjate que en esta oportunidad del tema, la información la ofreció otra persona totalmente fuera de ese escenario. Sí.
La primicia la dio Pedro Jiménez, el periodista Pedro Jiménez, a través de su cuenta de Twitter. Fue el primero que dio la información con detalles. Y luego en una segunda información da más detalles, coloca las fotografías de los dos miembros de la Fuerza Aérea Dominicana vinculados al hecho. Que todavía la información no se sabe cuál es el tipo de investigación que se está realizando, pero ya están apresados. Hay dos apresados, puede ser que sean ellos dos o puede ser que sean dos personas totalmente diferentes. Pero ¿qué se busca con esto? De lanzar esta información o que se produzca el hecho de que dos personas, dos miembros de la Fuerza Aérea activo, lo pongan o se presten para hacer este tipo de trama, para montar este tipo de trama. Porque no me puedes decir a mí que las personas que están presas, que ni celulares tienen acceso, que ni los familiares tienen acceso a ellos. Que nosotros sepamos. Están haciendo, sí, yo te digo, porque he hablado con gente que me dicen, ni a nosotros nos permiten la entrada. Ni a nosotros nos permiten la entrada. Entonces, el guión que comenzó a montarse el pasado fin de semana, en caso de que sea una obra de teatro, tuvo que haberse montado antes de ellos caer presos o de entrar a las cárceles, porque ellos sabían a lo que iban. Entonces, los verdaderos responsables del hecho, de acuerdo a las informaciones, no tienen nada que ver con lo que están dentro de la cárcel de Najayo. Supuestamente hay gente vinculada dentro de la propia Fuerzas Armadas. Dentro de la Fuerza Armada. Vinculada en esto. Y andaban detrás de un coronel que está vinculado a las investigaciones de este tema tan espinoso como es el caso del tema del caso Coral, que sigue profundizando las investigaciones. Esto fue un revuelo totalmente el pasado fin de semana que llamó mucho la atención a la población dominicana y sobre todo las redes sociales se escandalizaron. Totalmente. Escandalizadas totalmente. Gracias a Dios que nuestra Jenny Berenice no fue objeto de manera real de esto que se estaba tramando. Hay que profundizar lo que dijo la Procuraduría sobre el tema de que estaban investigando, usó un tema, una palabra utilizó, de que estaban investigando una conexión, fue la palabra, no recuerdo ahora mismo. El comunicado dice, el de la Procuraduría, los fiscales que aportan su tiempo y su pericia a la lucha contra la corrupción administrativa son conscientes del desafío que enfrentan y se mantienen trabajando sin que ningún incidente o acción haya detenido sus indagatorias en los distintos casos bajo investigación. Y continuó, debemos agradecer el interés de la ciudadanía, de los periodistas y los medios informativos en resguardar una labor que, como la lucha anticorrupción, nos concierne a todos. Son de las informaciones que reseña el periódico El Día sobre ese comunicado. Sí, pero hay una palabra que ella usó ayer, que no recuerdo, la voy a buscar. Es un término muy flojo que la magistrada dio. Y pienso que detrás de eso hay una forma de la magistrada, porque la magistrada Miriam Germán, es muy veterana de esto que tiene que ver con justicia. Quizá por no alterar, por no escandalizar las cosas, no han dado por concreto y por realizada esta trama. Que posiblemente ellos tengan los datos esenciales de qué ocurrió ahí el pasado sábado, detrás de la cabeza de quién andan, quiénes están detrás de todo eso, porque aquí todo se sabe, señores. Eso es lo interesante. Aquí todo se sabe. Aunque no siempre todo se publica, pero todo se sabe. Será en los últimos días el Ministerio Público detectó acciones que comprometían la seguridad. Detectó acciones. Esa es la palabra. Esa era. Detectó acciones que comprometían la seguridad de diligencias que se realizan en el contexto de la operación Coral, dijo Germán Brito. ¿Por qué yo veo que se oculta ahí algo? Ahí hay algo que se está ocultando.
¿Cuáles son esas Tú acciones? dices a los medios, a la No, sociedad. no, doña Miriam ahí. Decían los colegas Sí, ahí lo amigos ocultaron. que están en el grupo Sí. de informaciones de la Procuraduría. De que, ¿qué dijo? No dijo nada. Porque esperaban el sí o el no. Exacto. Rotundo. O sea, ahí no hay ni un sí ni un no de lo que ocurrió o que supuestamente ocurrió, porque la persona que dio la información tiene fuentes confiables. ¿Por qué no lo han desmentido? ¿Por qué no lo han desmentido todavía? ¿Por qué no han dicho no? Eso no es así de manera rotunda. No. La procuradora Germán Brito dice, bueno, hay acciones que se están investigando contra, pero ¿cuáles son esas acciones? Sería bueno que aclaren cuáles son, dónde están vinculadas, quiénes están detrás de esas acciones, de dónde salen, porque este país quiere saber. Claro, Estamos sí. hablando de una procuradora que Claro. se llama Jenny Berenice y que también pueden atentar contra la propia Miriam Germán Brito, Claro que sí. contra Wilson Camacho, contra otra fiscal también del sistema judicial dominicano. Sin importar Bueno, rango. Yo pienso que estamos ante un tema muy delicado que habla de gente envuelta dentro del poder, dentro del Estado dominicano y dentro de algo que se llama Fuerzas Armadas, señores, que eso es muy delicado. ¿Quién está impulsando esto? Esto tiene relación con reuniones de los generales retirados, coroneles activos, generales activos que se reunieron hace un par de semanas. Esto tiene relación con eso. ¿Hacia dónde va esto? O sea, el país necesita obligatoriamente que se le diga qué ocurrió con esto, a quién se le quiere hacer daño. Esos dos que apresaron, esos dos miembros de la Fuerza Aérea Dominicana, deben de decir, y el interrogatorio donde ellos expusieron todo lo que saben debe ser dado a conocer, porque no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de Jenny Berenice Reynoso. En caso de que fuera a ella, que supuestamente estos atentados estuvieran contra su vida. Señores, vamos a dejar esto sobre una nebulosa como está lo del Aeropuerto Internacional de las Américas, como está lo de aduana, como está lo del Ministerio de Salud Pública, como están otros hechos que han estado ocurriendo en el país. ¿Esto se va a quedar así también? ¿Esto se va a quedar así también? Te va a ser el gobierno de las nebulosas. Bueno, ojalá que no sea así, porque realmente crea incertidumbre y te dice a ti entonces que no hay una garantía para el que está buscando la justicia, en este caso Jenny Berenice, que todos hemos visto cómo ella se ha enfrentado a estos casos y ha dicho todo lo que ella piensa, todo lo que ella entiende que se tiene que decir, y ha dicho, cuidado, porque ustedes se acuerdan ahí, como le dijo el abogado Félix Porte, cuidado, Claro. si me provoca sigo soltando. Yo Digo que no tendrían que provocarla, debería decir todo lo que tiene que decir para que esto salga. Lo que pasa es que ya Pero están dando esos son dos estrategias, elementos pero para mira, el juicio pero mira, preliminar. son estrategias. No puedes tirar Independientemente, todos los tiros ahora. sí, pero independientemente, lo que yo sí espero de esta justicia independiente, de esta nueva procuraduría que encabeza Miriam Germán Brito, es que a pesar de las dificultades y los obstáculos que ellos están encontrando con estos casos, Coral, Antipulpo, etcétera, y muchos otros más que seguramente vienen, porque cuando nosotros empezamos a ver las situaciones que demandaba la sociedad sobre justicia de este nuevo gobierno, no estamos pensando en Antipulpo o las cabezas que están en Antipulpo. No, ahora con Coral no estamos pensando en eso. Hay otras muchas cabezas que tal vez tú dices, pero ¿dónde están los expedientes que tienen que ver con esto, con aquello? ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan el desaparecido disco duro del plan social de la presidencia? ¿Qué pasó Todavía ahí? ¿Dónde está estamos ese esperando. tema? O sea, y por ahí tú te vas con muchas otras cosas que se dieron lugar aquí en el país y tú dices, tal vez eso se cayó, o tienen el expediente por ahí, o qué estará pasando. Yo me pregunto, ¿les darán a ellos los 4 años para poder levantar todo, sabiendo que también tienen que enfrentarse a situaciones que se están dando paulatinamente en el desarrollo de este gobierno? Porque si bien es cierto que la pasada gestión dejó muchos entuertos y muchos casos pendientes, también es cierto que en este gobierno se están destapando muchos temas sus que propios también hay que... entuertos.
que también hay que prestarle Tú atención. sabes que hay funcionarios de esos que así hicieron mucha bulla al principio. Sí, pero yo te no estoy resolvieron diciendo. nada. La mayoría de los funcionarios Mucha bulla. tenían el discurso de ataque a uno, por lo menos de los temas que Sí, tenía ahí. entonces Mucha bulla. yo lo que digo Ese uno, el de plan social. Sí, pero yo el lo de que promesa, ¿te acuerdas? Sí, Otro, pero otra el de bulla. promesa se manejó más. Porque, Otra bulla, que no apareció, que no me dieron la clave, que yo cuánto. entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Porque Todos, hay auditorías internas, hay pesquisas de parte del Ministerio Público dentro de ellos. ¿Qué tan amplio es el abordaje, el espectro que tiene el Ministerio Público y qué tantos recursos tiene para poder abrir? Yo se lo decía porque, por ejemplo, en materia de producción, que es lo mío, si a mí me contratan 5 empresas al mismo tiempo para desarrollar proyectos alternos, cada una con el suyo, yo necesito cabezas para cada uno de esos equipos y necesito armar cada uno de ellos si me lo piden en el mismo tiempo. Y el Ministerio Público tiene la capacidad para desarrollar todos esos temas simultáneamente sin que uno deje detrás al otro. Esa es la pregunta que yo me he hecho siempre, pero sobre todo la crítica principal que se ha hecho, no de ahora, de siempre, al Ministerio Público, la carencia de recursos para poder operar. Ese es un tema vital. Recursos, o sea, una investigación de cualquier índole, sea periodística, sea judicial, de cualquier índole, necesita varios factores y uno de esos factores es el recurso humano y los recursos económicos. Si ellos no tienen el dinero para moverse, para la comida, para el combustible, para si tienen que salir fuera del país a investigar, caso de Brecht, Brasil, hay que pagar ticket, hay que pagar hotel, hay que pagar viático, hay que pagar muchas otras cosas dentro de ese trayecto. Se tiene la capacidad para que este Ministerio Público opere amplio y holgado, sin tener las trabas de que no hacemos esto porque no tenemos los recursos. Es una pregunta tan simple que yo siempre me he hecho, porque cuando tú te das cuenta que hay cosas que no prosperan, no por la voluntad, sino porque no hay recursos. Y tal vez en este caso sí haya la voluntad, pero ¿cómo tú puedes en un espacio donde te caben 100 meter 1000? ¿Cómo tú puedes en un ministerio público que tiene una cantidad X de personas ya trabajando, que son capaces de tantas cosas al mismo tiempo, sobrecargarlas con 3 o 4 veces más sin que se torpedee, sin que se dañe el proceso? Uno que otro va a quedar atrás. Y lo estamos viendo, lamentablemente. Aquí a veces hay más intención de no hacer nada que la falta de los recursos. Pero en este caso yo no creo. Yo creo que la magistrada tiene intención. No me refiero al caso de la magistrada. Sí, claro, pero me refiero a otros casos. Pero el Ministerio general. Público, sí, el Ministerio Público ha adolecido, aún teniendo o no teniendo la voluntad, hay que ser claros que le ha faltado recursos para ejecutar una serie de políticas que son necesarias para el pero tema. si ahora... No estamos hablando únicamente de corrupción. Si ahora esta justicia independiente está dispuesta a trabajar, tiene que tener recursos disponibles. Claro. Pero no los Eso tiene. es una cartera que se lo den. porque es tan independiente como su dinero le alcance Claro, para hacerlo. pero lo entonces, dijo la misma magistrada. Entonces, O sea, si no hay ahora mismo ambiente y no hay el escenario preparado para tener justicia independiente, pues lamentablemente no podemos accionar. Se lo voy a poner las un ejemplo simple. ¿Sí? Un ejemplo simple. Usted tiene que No salir. podemos. Usted tiene que salir en esta planta a hacer una investigación sobre el agua o sobre lo que sea, sobre el malecón y el apagón, que vamos a hablar de eso en breve. Sí. Si en este canal a usted no le dan el transporte y el transporte la gasolina y usted tiene que pasarse un día, 2 días, 3 días y tiene que comer y tiene que costear sus gastos, ¿cómo usted lo hace? Es la misma camisa de fuerza que yo creo que está ralentizando estos procesos, lamentablemente. Y voluntad creo que la hay. En esta Procuraduría creo que la hay. Yo he dicho, es que van muy lentos. No es que van muy lentos. O sea, cuando uno lo analiza a fondo, no es que van muy lentos. El problema es que está trabajando la misma cantidad de personal con 3 o 4 veces más trabajo. Mira, cuando Miriam llegó, cuando Miriam llegó aumentó a 26 los fiscales. ¿Y los grupos para los de fiscales? investigativo. Supuestamente. No, se supone que debe tener paralelo a eso sus grupos. Que eran mucho menos. A 26 lo incrementó. Paralelo a eso, Gilbert, está la situación de que la Procuradora General de la República dijo hace poco, relativamente, hay más de 400 investigaciones abiertas del gobierno pasado. Y en total, el universo alcanza a cerca de 500 investigaciones paralelas. ¿Cómo puede un Ministerio Público desenvolverse entre una telaraña de esa magnitud cuando sabemos que las investigaciones, y la propia Miriam lo dijo, que nosotros buscamos en el coral y sale en el antipulpo, y buscamos en el antipulpo
y sale en el Caracol. Y así va tejiéndose una serie de temas que se entrecruzan entre instituciones, no que sí, no únicamente del pasado gobierno, de este gobierno, de los anteriores, Sí. de todos los gobiernos, porque la corrupción, y hay otro tema también, el Estado ha ido evolucionando de una manera en que la forma de robo del año 2000, por ejemplo, no es la misma forma de robo del año 2016. O sea, ha habido toda una modificación del modelo de administración del Estado. Que la gente dirá, bueno, que robo es robo al fin, sí, pero la forma en tú demostrar un robo ante un juez es conociendo primero el mecanismo utilizado para ese robo. Y eso no es tampoco una tarea de ayer para ahorita. Hay una investigación al punto de que en el caso de declaratoria de complejidad de los casos son 18 meses que se necesitan. 18 meses que hay disponibles para una investigación, año y medio. O sea, cuando todo esto se sale de control, cuando hay una gran cantidad de casos paralelos a investigar, cuando no hay un presupuesto lo suficientemente fuerte, robusto para poder decir, bueno, vamos a asignar a la vez 5 equipos, encabezados, uno por Jenny, otro por la propia Miriam Germán, otra por el director del PEPCA, y así por el estilo. Si no hay esa capacidad económica, por un lado, muchos de esos casos quizás, ojalá no sea así, ojalá no sea así. Yo digo que es mejor que me traten 3, 4, 5 casos, a que me traten 20 y no se tenga buen propósito por un lado. Dice por ahí un dicho muy popular, que el que mucho abarca, Por eso es poco que le aprieta. digo a usted que todo necesita cabeza. Imagínese usted que una persona que, como Miriam, que le toque encabezar cada uno de los procesos, para eso se delega. Entonces, si tú creas equipos para cada uno de los procesos que se da y tú tienes los recursos y tienes la capacidad, el recurso humano y el recurso económico son los dos factores principales para poder tener éxito en un proceso de investigación. Y usted dice, bueno, aquí necesito gente que investigue, aquí necesito gente que salga esto, aquí necesito tal cosa, hay que pagar tanto. Se hace un levantamiento, se va haciendo un presupuesto y usted puede desarrollar eso. Pero tú tienes que tener un equipo para cada cosa. No es verdad, Cristian, Gilbert. Tú puedes estar desarrollando 2, 3, 4 proyectos juntos, pero la cantidad de casos que hay aquí en el Ministerio Público no te da para eso. O sea, son muchos más. precisamente, Son tú y yo muchos más. coincidimos en Usted ese debe criterio. entonces, haríamos el cálculo, podemos investigar cuántos casos hay abiertos en este momento y qué cantidad de personal dispone el Ministerio Público, pero además, qué cantidad de recursos tiene el Ministerio Absorbe Público. cada uno de esos Entonces, casos si también. tú haces el cálculo, te vas a dar cuenta que humanamente, empezando por el recurso humano, porque tú puedes tener todo el dinero disponible para esto. Si no tienes el recurso humano suficiente para que el equipo de Gilbert, el equipo de Cristian, trabajan tal cosa junto con otro, se va a caer o se va a ralentizar, lo que decía, va a ser más lento el proceso. Pero Dios ayude, primero a Jenny Berenice, a la magistrada y a todos los que están involucrados, al magistrado Camacho, con estos procesos. La verdad es que la República Dominicana anhela y necesita justicia. Necesitamos ver las cosas tal y como son. Ese es el atentado, como se le ha llamado, que se conoce. Porque hay muchos microatentados, vamos a decir así, o presiones magníficas que se han ejecutado con los implicados en cada uno de esos casos. Nosotros decíamos aquí, señores, hay que cuidarle la vida, iniciando por Girón, pero a todo el que circula alrededor de Girón y todo el que circula alrededor del Ministerio Público. Lo decíamos aquí cuando Girón comenzó a cantar, recuerdo yo en la transmisión aquella desde los Alcarrizos. No hay forma de que el Ministerio Público pueda tener una situación de éxito procesal si no se ataca y se cuida a cada una de las personas que en esa situación pueden encontrarse.